Bueno, China está en una deflación monetaria, una parálisis económica y ahora anunciando medidas históricas de estímulo, ¿verdad? El Banco Popular y el gobierno con esas políticas de liquidez, esa rebaja de 50 puntos básicos en el coeficiente legal de caja para que los bancos presten más, ¿verdad? También reduciendo los tipos de los repos a corto plazo, mucha caída en las tasas hipotecarias, también ha subvencionado al Banco Central de comillas para que compre bolsa, para que nacionalice en la economía. Dicho de otra manera, esto es un poco lo que hace Japón, al fin y al cabo, crear demanda artificial para comprar los mercados, esto es inflar, ¿no? Pues la bolsa a pulmón, de manera muy artificial, pero al fin y al cabo, noticias que quieren devolver a pedido por el riesgo en China. Europa mantiene esta inflación estructural, crónica, de la que no es capaz de salir. Ayer hemos conocido recientemente los PMIs en Alemania, en Francia y en la eurozona que denotan pues que va muy mal, la cosa va muy mal y los problemas que son endémicos al viejo continente, la hiperregulación, la hiperfiscalización, no son donde se han puesto el foco los políticos, por desgracia. Sin embargo, Estados Unidos parece que va por la senda contraria, ¿no? Hemos tenido datos de PMIs, que sabéis que son adelantados al ciclo, muy buenos. En general, bueno, muy buenos en servicios, en manufactura no tanto, pero el composite, el que agrupa los dos, no vemos que Estados Unidos es una economía donde predominan los servicios, pues evidentemente podemos darlo por positivo, nos llevan a un crecimiento aproximadamente del 2,3, 2,4% en el tercer trimestre, lo que es muy aceptable, una inflación que se está corrigiendo y un empleo que de momento no se destruye. Por lo tanto, entre las grandes regiones del mundo, fijaos, las hemos expuesto rápidamente, Estados Unidos se lleva la clara victoria, ¿no? Sin embargo, están las cosas también en Estados Unidos, es la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿por qué está esquivando también la recesión que está azotando en otras partes del mundo? ¿Acaso están haciendo algo diferente al resto? Bueno, esa es la pregunta que muchos nos hacemos, pero seguimos pensando en Trading Pro que las cosas quizás se puedan empezar a romper, ¿no? Hemos visto ya esa inversión en la curva, el ciclo de inventarios que se sigue acumulando, tenemos el consumo un poco deteriorado, se ve prácticamente con las ventas minoristas, también la confianza del consumidor salió malísima también la semana pasada el dato, y bueno, no olvidemos también que el mercado de crédito empieza a dar un susto con esa apertura de los spreads, todo eso nos hacen pensar que hay riesgos de cola, que no se ven aún, ya, lo sé, desde luego, que puede empezar a deteriorar la economía, también. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y fijaros, vamos a con la primera imagen de todas, para ver también las exportaciones, los llamamos del dato de PMI, creo que es muy importante para que se vea que en general el mundo, aquí lo vamos a poner, está entrando en una desaceleración global, incluyendo a Estados Unidos. Fijaros, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien, vamos a ver las grandes regiones que estamos comentando y también Estados Unidos, ahí lo veis. Fijaros cómo, bueno, Alemania evidentemente a la cola, ¿verdad? Siendo el enfermo del mundo, pero es que también veis a Japón, a China y también a Estados Unidos, cómo están cayendo, ¿verdad? Las nuevas exportaciones, insisto, en todo el tema de la industria. Claramente, si tenemos unas débiles exportaciones, unos pedidos débiles, es que la economía pues va mal, que está cayendo en un entorno de debilidad global. Y fijaros, lo que quiero que veáis en rojo es que Estados Unidos aquí tampoco se escapa, ¿no? Esto es también un indicador muy adelantado y que quiero que tengáis en cuenta. Es verdad que, insisto, a día de hoy, tras los discursos de Powell y a pocas semanas de las elecciones presidenciales, parece que todo va bien, que es un Goldilocks, ¿no? La economía, ricitos de oro, que se llama, ¿verdad? Lo que nos venden desde la banca central, desde el gobierno, pero realmente tenemos motivos para preocuparnos porque además todas estas regiones, UK, Europa, Japón, China, están exportando bajo crecimiento a Estados Unidos. Lo está aguantando, sabemos que Estados Unidos tiene un mercado laboral muy flexible, que es una economía en general dinámica, que suele aguantar mejor, ¿verdad?, esas embestidas, y no olvidemos que además es emisor de la divisa reserva mundial. Todo esto pues le ayuda a trazar el ciclo. Veremos si elimina el ciclo. Yo no lo tengo tan claro y seguimos pensando que puede llegar una desaceleración importante después de las elecciones año 2025. Aquí las exportaciones no suelen mentir, lo quiero traer. Pero bueno, vamos a ver China en detalle después de esas políticas de estímulo brutales que conocimos recientemente y que se van a empezar a digerir por la economía y los mercados. Vamos con la siguiente, las imágenes. Vamos a empezar a ver lo que le pasa al gigante asiático, ¿no? Sabéis que en Trading Pro tenemos una posición muy fuerte
En bolsa China está yendo muy bien, casi un 30% desde los mínimos, ¿verdad? Que está subiendo año 2023 y, bueno, acciones como Alibaba también disfrutando de una gran rentabilidad no realizada aún, porque seguimos manteniendo las posiciones, pero fijaos, vamos a poner en grande, esta es la expectativa del, bueno, de crecimiento del propio gobierno. Fijaos cómo se aleja mucho de la tendencia histórica. La pandemia, ¿no? Realmente azotó mucho a China, fue algo terrible, ¿no? Pues ese cierre, esos cierres, esos bloqueos, y no acaba de recuperarse. Fijaros cómo, a pesar de las buenas previsiones, entre comillas, que quiere mandar el poliburo, que quiere mandar el gobierno, seguimos muy alejados de esa media histórica, y vamos a ver la sociedad cómo acepta eso. Una sociedad que aún, bueno, mucha parte es clase baja, siguen con casi 300 millones de personas en el campo, que hay que moverlas, que aún sigue habiendo problemas incluso en ciertos núcleos hasta de suministros básicos. Y bueno, evidentemente que ahora con este PIB per cápita realmente aún en agregado bajo, tener estos niveles de crecimiento tan pueriles, tan mediocres, pues puede causar problemas a un gobierno autoritario, ¿no? Que necesita pues realmente ser popular ante la comunidad, y es preocupante y creo que prioritario para el gobierno volver a sus niveles de crecimiento. Por eso están intentando, ¿verdad?, cambiar esa previsión, ese forecast, ¿verdad?, y volver a esa línea de crecimiento que se le exige a cualquier población con los niveles de renta actual que tiene China. Evidentemente, un país desarrollado tiene mucho más dificultad para crecer, ¿verdad?, que un país emergente. Hay que exigirle más a China y, por tanto, sería conveniente que recupere esa dinámica de crecimiento a nivel de economía real. Así que vamos a ver las expectativas, las previsiones del propio gobierno en próximas reuniones, porque es importante, insisto, que se acerquen a esa media previa a la pandemia. La pandemia hizo mucho daño, pero bueno, vamos a ver si puede volver a recuperar ese ritmo, ¿no? De momento es normal que con esta dinámica anuncien estas políticas tan brutales, tan llamativas, que hemos conocido recientemente, que ya hemos comentado. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando en la conexión macro. Nos vamos a quedar en China porque hoy vamos a analizar en profundidad el gigante asiático. ¿Cuál es el problema? Que vamos a poner en grande esta imagen, que creo es también pues muy interesante, y es, fijaros, los excesos de depósitos que hay ahora mismo en China. Básicamente lo que quiere decir esta imagen es que la gente está ahorrando y no gasta. Está el dinero acumulándose en depósitos bancarios. ¿Por qué la gente no está gastando? Bueno, pues porque hay incertidumbre. Cuando hay atesoramiento, el atesoramiento es el inverso de V, de la velocidad del dinero, y por eso China está en deflación. Esto es muy preocupante, porque realmente una economía tiene que ser dinámica, tiene que haber consumo, tiene que haber inversión, ¿verdad? Y para ello tiene que haber proyectos en los que invertir, que la economía se mueva. Y lo peor de todo es que se atesore, como digo, en pasivos bancarios. Todavía, si el ahorro se canaliza a renta variable, o se canaliza incluso a bonos del gobierno, y que sea el gobierno, desde una visión más keynesiana, el que gaste, yo no estoy muy de acuerdo, pero todavía que se quede, ¿verdad?, atesorado, o bien en pasivos bancarios, incluso en liquidez, realmente pues es difícil, o hace pasar estos tramos de deflación monetaria. Bueno, muchos economistas ligados a la economía austríaca dicen que es mejor que se atesore que vaya a malas inversiones. Estoy de acuerdo, es mandar una señal al mercado de que no hay proyectos rentables a día de hoy. Las señales de mercado son muy importantes. Pero, desde luego, el gran reto ahora mismo de China es que se empiece a invertir, que vuelva la confianza a la sociedad para que se consuma, para que se invierte y para que vuelva a generarse una actividad económica que relance el PIB y, por tanto, esas previsiones que comentábamos antes de crecimiento, ¿no? Es importante, por tanto, ver que esta gráfica empiece a bajar, ¿no? Que se vaya desatesorando el ahorro y que ese ahorro vaya a la economía. Bueno, ¿se conseguirá con estas políticas de estímulo? Yo soy bastante escéptico con eso, porque las políticas de liquidez, las políticas de demanda, no suelen funcionar. Nunca hacen caso a las políticas de oferta, que suelen ser las que mejor funcionan, ¿no? Bajadas de impuestos o desregularización de la economía. Suelen irse más a las políticas de demanda. Por desgracia, vamos con la siguiente imagen. Seguimos avanzando en esta conexión macro, ¿vale? Vamos a poner la siguiente. Por cierto, la encuesta que hemos hecho en el programa, recordar que dicen que estas políticas de estímulo sí van a favorecer a los mercados financieros, estoy de acuerdo, y también a la economía real. Con esto estoy algo más desacuerdo yo. La economía real creo que no es tan sencilla relanzarla y hay que ir a los problemas estructurales, cosa que no se está mirando a día de hoy. Meter liquidez en una economía es realmente no soluciona los agujeros que realmente tiene un país, ¿no?, como China, y bueno, no se está corrigiendo, como hace Europa igual, con los problemas endémicos que tiene. Se mira la superficie y no el fondo, ¿verdad?
y yo soy algo escéptico, quizá me equivoqué. Bueno, aquí tenemos la siguiente imagen, vamos a ponerla en grande para que la veáis. Seguimos con China. Fijaros, vamos a verlo con detalle, porque volvemos a lo mismo. El problema es que tampoco hay crédito. El crédito es el alma, ¿no? El motor de cualquier economía. En un sistema en el que el dinero es deuda y la deuda es dinero, pues tiene que correr el crédito. El único crédito que está aumentando es el del gobierno, ¿no? Que es el problema, que al final cuando es el gobierno el que asigna capital a dedo, los gobiernos no tienen por capacidad, ¿no? Manera, ¿no? De distribuir bien el capital, de asignarlo bien, por tanto se van acumulando malas inversiones, no por mala intención del gobierno, sino, insisto, por esa falta de información, ¿no? Que tiene el gobierno. Esto ya lo estudiaba Mises con el problema de la imposibilidad del socialismo, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que hacer? Que los bancos vuelvan a prestar. Es verdad que en China, y todo hay que decirlo, los bancos son públicos, ¿no? Pero al fin y al cabo, que sea el sector bancario descentralizado, aunque sea público, el que con un análisis de riesgo vaya repartiendo el capital, ¿no? Pero para ello no solo los bancos tienen que querer prestar, sino, como hemos dicho antes, el ciudadano tiene que quererse endeudar. Creo que es el problema, la parte del ciudadano, ¿no? Bueno, el gobierno ha reducido el coeficiente legal de caja, esas reservas que tienen que tener los bancos de forma obligatoria, lo ha reducido para, oye, que traten de prestar más. Veremos si funciona. Disculparme por estar hoy un poquito negativo, no creo que vaya a funcionar, insisto, por la parte del ciudadano, que es el problema, ¿no? Y para ello hay que tomar una serie o acometer problemas estructurales. Pero vamos ya con la última de las imágenes que traigo para hoy, para acabar este análisis de China y luego dar una pequeña conclusión. Fijaros, también vamos a ponerla en grande para que lo veáis, porque China está en una deflación, todo esto, el atesoramiento, la falta del crédito y bueno, la falta de crecimiento le llevan a una deflación monetaria, ¿no? Y fijaros además cómo tiene mala pinta, porque ahí tenéis el M1, el agregado monetario, y el dinero en su forma más básica, y la correlación con el GDP, con el PIB en este caso, ¿no? Bueno, pues si mantiene la correlación o si no hay un disparo de M1 ahora, si no aumenta mucho la oferta monetaria, por desgracia el PIB tiene pinta de que va a seguir deteriorándose, ¿no? La correlación siempre es clara entre, como digo, entre agregados monetarios, pues digo que el crédito es tan importante, y el propio crecimiento, ¿no? Hoy en día el dinero es deuda y la deuda es dinero, ¿no? Por lo tanto es la sangre de toda economía. Por tanto, las expectativas, por desgracia, no son buenas. Quería acabar con esta imagen para hacer la conclusión. China está atravesando una crisis, una fase de depresión de la que no es sencilla salir. Esto ya sucedió, por ejemplo, en los años 2006, 2007 en Estados Unidos, también esto empapó Europa. En España, por ejemplo, esa crisis financiera hemos tardado 7 años en salir prácticamente, ¿no? Porque bueno, hay que realizar la destrucción creativa, y pues muchos factores productivos no son tan sencillos de trasladar de un sector a otro, ¿verdad? Son procesos largos en tiempo y además dolorosos, ¿no? Por lo tanto, creo que esas medidas de liquidez, que pueden tener buena intención y quizá algo harán, pero desde mi punto de vista no van a tener un impacto inmediato en la economía. Por lo tanto, creo que va a alargar ese estancamiento económico China, ¿vale? Eso por parte de la economía real. Otra cosa es por parte de la economía financiera, hablando de los mercados bursátiles. Ahí sí que las medidas de liquidez suelen ser totalmente, en correlación enseguida con alzas. Decimos siempre que las bolsas son un termómetro de la liquidez en una economía real. La correlación entre oferta monetaria y precio de las acciones, del equity, de los índices, es prácticamente el 100%, por lo tanto, ahí sí somos tremendamente optimistas. Esto es lo que hizo Estados Unidos también, repito, año 2008, con los quantitative easing, las políticas también cualitativas, toda esa política expansiva de la banca central, y enseguida vimos el suelo de mercado y unos mayores rallies bursátiles de la historia de la bolsa. Pues China estamos en ese momento. Bien, no digo que vaya a ser exactamente igual, de las mismas dimensiones, pero para que os hagáis cuenta cómo estas políticas de liquidez no tienen ese impacto inmediato en la economía real, pero sí lo tienen en los mercados financieros. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros además estamos invertidos en China, y con eso quiero ser honesto y también noble con nuestra tesis de inversión y cómo la mantenemos. Ya lo vemos diciendo durante mucho tiempo, esto no es nada nuevo. Estamos expuestos en ETFs como el FXI, de Large Cap, también el tecnológico, el KWEB, o empresas como Alibaba, que siempre he dicho que es la gran tecnológica, una de las grandes tecnológicas más baratas a día de hoy, cotizando a PER 8. Y esto, como siempre digo, no es un banco, pues no es una empresa, no es una fábrica, ¿verdad? Es una tecnológica. Es un precio, desde mi punto de vista, realmente ridículo, ¿no? Que genera una eficiencia de mercado. Los value investing, como siempre digo, estarán viendo un valor y un precio diferentes que convergerán en el tiempo. Espero que sean entornos, como siempre decimos, de los 150, 160, que es donde tenemos nuestros targets. Pero bueno, eso por parte de Alibaba. Nosotros mantenemos la posición, insisto, en medidas que me dejan dudas para la economía real, pero creo que son muy positivas, muy buenas para la economía financiera y, por tanto, para nuestra posición, que tenemos
en Trading Pro. Si queréis conocer más también de nuestro portfolio, sabéis que lo podéis hacer a través de nuestra web, tradingpro.app, y también a través del servicio de membresía, donde compartimos diariamente esas posiciones, esas carteras y esas estrategias que vamos desarrollando. Todo siempre con la mejor formación y educación financiera y bursátil. Con esto me despido y aprovecho para mandaros un fuertísimo abrazo. Un beso. Chao.